Te presento una de las builds más poderosas de Elden Ring con la nueva Milady de Shadow of the Erdtree. Te adelanto que esta arma de la categoría espadón ligero te va a enamorar por su estilo de combate. Es rápida, elegante y con muy buen daño. Podremos usar combos de varios ataques, romper la postura y usar la combinación de fuego y sangrado para destrozar a los jefes. Antes de continuar, quiero deciros que haré también una versión con dual de Milady que os aseguro os va a encantar. Recuerda que estas builds las creamos en directo jugando también en New Game Plus, así que si quieres disfrutar con nosotros, no olvides de seguirme en el canal. Estamos en Twitch y en YouTube. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Le he roto la postura mientras que estaba cambiando de fase. Tócate los huevos. ¿Vamos? ¡Dios! Nada, pero es que lo revienta, es que lo revienta. Comenzamos por nuestra arma Milady, y hay mucho de qué hablar. Esta arma tiene gran longitud como un espadón, pero es muy rápida a la hora de usar. Si golpeamos varias veces con el ligero podremos atacar hasta 6 veces con algunos giros y estocadas frontales. Sin embargo, algo que me ha llamado mucho la atención es que el golpe pesado es incluso más rápido que los golpes ligeros. Y no solo eso, sino que además podremos realizar hasta 2 golpes seguidos. A esto le añadimos que puedes crear diferentes combos con ambos ataques, como por ejemplo lanzar un ataque pesado seguido de varias veces el ataque ligero para continuar con el combo. La idea es increíble y hace que esta arma sea muy querida por muchos jugadores. No te olvides de los ataques en carrera con el pesado, porque te servirá para eliminar rápidamente a los soldados de bajo nivel. ¿Vamos? ¿Cómo te va? ¡Dios! Esta arma podrás conseguirla aquí. Con esta arma utilizo la ceniza a posición lateral, pero con la afinidad de calidad, ya que escala muy bien tanto en fuerza como en destreza, aumentando así la potencia de ataque físico. Cuando mantenemos la posición podremos usar el golpe ligero para lanzar una combinación de varios tajos y que podrás continuar, o bien podrás usar el ataque pesado para lanzar una gran estocada con salto. Este último se puede usar no solo para provocar gran cantidad de daño, sino también podrás romper la postura con facilidad. Además, si lo usas con buen timing, podrás incluso esquivar ciertos ataques, por lo que la hace muy efectiva. Sin duda, ambos ataques son muy poderosos y tendrás que saber cuál usar en cada momento durante el combate. Esta es buenísimo, tío. Es que la esquiva, es que esquiva los ataques suyos. Con el puñetero salto, esquiva los ataques y lo revienta, tío.
¡Hostia! ¡Lo que le acabo de quitar! Es que... La ceniza la podrás conseguir aquí. También llevaremos un sello cualquiera con dos encantamientos para potenciar. Por un lado, Juramento Dorado y por otro, Llama Dame Fuerza, ya que con este encantamiento aumentaremos doble potencia, tanto la física como la de fuego, como será en nuestro caso. Así que nos vendrá genial. Usaremos Hemofuego, un encantamiento que agregará acumulación de sangrado con fuego. Sin embargo, también puedes hacer uso de la llama negra si prefieres para ciertos combates. ¿Listo? Llevaremos un casco que para esta build va genial por su poco peso y porque aumenta 3 puntos de fuerza y 4 de destreza. Me refiero al casco del pájaro divino, de estos enemigos que podrás conseguir, por ejemplo, en esta localización. Como armadura llevo la de Leda, porque potencia mis ataques en carrera. El resto del conjunto puedes usar la que quieras. Los talismanes que usaremos son el fragmento de Alexander para aumentar la potencia de nuestra habilidad, la prótesis de Millicent y la insignia con espada alada podrida si la tienes para los ataques continuos. Como cuarto talismán nombraré dos, que podrás ir cambiando dependiendo de la situación. Por un lado, la espada a dos manos, muy eficaz para esta build y que podrás conseguir aquí. O bien para aquellos jefes que te permitan mantener 2 segundos la habilidad para aplicar el bufo, podrás usar el nuevo camafeo de Relana, pero recuerda que deberás mantener 2 segundos para activarla, por lo cual hay ciertos jefes que apenas te dejarán que la actives. Ya va cambiando dependiendo de la situación. Como lágrimas usaremos la lágrima rota del dote ígneo para aumentar la potencia de ataque con fuego y la lágrima rota espinosa para aumentar la potencia de los ataques continuos. Para rematar veamos un ejemplo para nivel 150 y otro para 200. En ambos casos es importante que tengamos buen nivel de fuerza y destreza, pero aunque sea quality recuerda que al usar tu arma a 2 manos la fuerza aumentará 1,5, por lo que no tendremos que subir tanto como la destreza. Si tienes 150 de nivel, solo llevaríamos Llama Dame Fuerza. Fijaros que con el conjunto completo, en mi caso con nivel 200, mira hasta dónde llega la fuerza y destreza gracias a todo el conjunto. Y bueno gente, hasta aquí la nueva build con Milady, que espero que os haya gustado. Recuerda que pronto os traeré la versión con dual para que veáis el potencial que tiene. Os estaré leyendo los comentarios y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!